Buenas, retomamos las clases que teníamos también pendientes. Una de ellas es la que se titulaba Las bendiciones del don del Espíritu Santo y es la que queremos trabajar hoy en este día. Y tratar sobre todo ese tema que eh, a veces nos cuesta comprender, ¿no? Es qué es ser sellados por el Espíritu Santo, ¿no? Y para ello, del texto propuesto, lo que vamos a trabajar es Efesios 1, del 11 al 14. Lo leo. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados en el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Vaya texto, ¿eh? Cuando hay tantas palabras juntas y tantos mensajes, a veces es difícil de comprender. No obstante, este texto todavía es más complejo si lo cogemos entero en su pasaje, ¿no? En el capítulo 3, perdón, en el capítulo 1, pero a partir del versículo 3, donde mm, los eruditos dicen que en griego no hay ni siquiera una semisección ni un apartado, sino que todo es un torbellino de ideas. Es un discurso tormenta dictado por Pablo, donde se refleja su fuerza, su carácter, su temperamento. Y según el planteamiento del gran John Stott, lo primero que se produce es un reconocimiento de las llamadas bendiciones pasadas, ¿no? De todo lo que llamaríamos la doctrina de la elección, de la cual también habría que tomar tiempo para explicarla, como una doctrina bíblica y con el incentivo de la santidad y como estímulo también para la humildad. Luego está la bendición presente con todo el desarrollo de la doctrina de la adopción, de la que hemos hablado ya varias veces, haciendo un paréntesis y hablando de la bendición futura de la unidad en los versículos 9 y 10, que tan conocidos. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Para terminar con nuestro texto, donde se materializa el alcance de todas estas bendiciones. Tened presente que el texto a partir del versículo 11, para seguir en todo el planteamiento de lo que estamos viendo. Os recomiendo que leáis el capítulo entero, pero en particular esta sección que he estado yo mencionando. Nuestra naturaleza rebelde protesta ante estas primeras afirmaciones. Dice, tuvimos herencia, ¿no? Y nos habla de algo que no hemos ganado por nosotros mismos, algo que, digamos, nos han dado por nuestra propia condición. Y generalmente contra esto nos rebelamos, porque queremos ser dueños de nuestro futuro, ser los que hemos ganado lo que vamos a tener. Pero al igual que en una herencia inesperada nos puede cambiar la vida, aquí sucede lo mismo. Hemos recibido algo no merecido por nuestros méritos, sino concedido por lo que somos o lo que han hecho otros en nosotros. Hemos recibido una herencia. Somos hijos de Dios. En segundo lugar, cuando vemos la palabra nos predestinó, pues muchas veces nos chirría y nos crea incertidumbre. Eso de predestinación normalmente nos suena a calvinistas y nos metemos en una polémica vacía si no entendemos el tema bien, si no lo estudiamos con detalle. Y todo es mucho más sencillo si volvemos al texto bíblico y a la interpretación del texto. Y efectivamente, este es un punto en el que tienes que decidir si aceptas su voluntad o si no la aceptas. Si aceptas ese buen propósito que dice el texto o si lo rechazas, si rechazas la voluntad del Padre. Su conocimiento de nosotros, su amor hacia nosotros, se ha visto afectado por los designios que, como dice el versículo 9, estableció Cristo. Todo el texto está plagado de un propósito y todo lo que sucede no se debe a una casualidad ni tampoco a nuestra voluntad. El texto lo que está enfatizando es que todo está diseñado por Dios para que lleguemos a tener ese encuentro con Él. Y un elemento clave para ese encuentro, como ya estuvimos viendo, es el Espíritu Santo, que está presente en lo que nosotros hemos llamado nuestra conversión. De esto ya hemos estado hablando otros domingos. Una conversión que por haber sido predestinada no implica que estemos pasivos, esperando que nos llegue. En este texto además vemos el medio utilizado por Dios para nuestra conversión. Dice el versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Y de ahí viene la importancia de la predicación.
de la predicación del Evangelio. Por eso es tan importante hablar, comentar, usar todo lo que está a nuestro alcance para predicar la palabra. No pensando en predicar simplemente con la figura de un pastor en un púlpito contándonos un estudio profundo, muy bueno y con un mensaje muy claro, sino pensando en predicar, que también es lo que hacemos con nuestra relación con los demás, en nuestras conversaciones que se dan por casualidad, podríamos decir, y todo eso está ahí puesto. Ese es el medio que el Señor va a utilizar para que nosotros escuchemos, como dice el texto. En el texto nos habla de actividad de Dios en nuestras vidas, y esa seguridad de actividad es la que proporciona el Espíritu Santo, que recibe 3 designaciones diferentes en los versículos 13 y 14. Dice promesa, sello y garantía. Sobre promesa, que es el primer punto, ya hablamos de ese tema. Dios lo había prometido, Jesús lo anuncia, haciendo suya esa promesa, y en Pentecostés se hacía realidad esa promesa. Luego el Espíritu Santo es una promesa, pero ahora llega el término que hoy queríamos y con el cual vamos a profundizar un poquito más, ¿no? Que es que el Espíritu Santo como sello. La palabra sello o sellar aparece muchas veces en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo podemos encontrarla. Sellar tiene que ver con poner una marca distintiva. Es lo que hace diferente ese sellado. La persona que tiene ese sello, la cosa que tiene ese sello, por irnos a la analogía, es diferente al resto. Vamos a usar el ejemplo del ganado, aunque no nos gusta vernos ni como ovejas ni como vacas. Pero, ¿qué es lo que hace ese sello en ese ganado? Diferenciarlo del resto. ¿Las ovejas saben que tienen un sello que les marca como propiedad de un propietario? Pues seguramente no. Pero el dueño sí que las puede identificar gracias a que antes le ha dedicado ese tiempo. Ese sello es que fácilmente todos distingan quién es una oveja, un ganado, de otro diferente y a quién pertenece. El sello nos señala como posesión de Dios. En la antigüedad también eran sellados los esclavos, marcados para que todo el mundo supiese quién les poseía. No tanto para decírselo a ellos, ni para recordarse lo que ellos ya, los pobres, bien lo sabían y lo sufrían, sino para que los demás no se confundieran con quién es el propietario de ello. Se puede ver en muchas más analogías. Ahora hablamos de un sello diferente, un sello que no es estético, un sello que no se ve. Aquí Pablo está hablando de un sello que está en el interior, un sello en el corazón. Dios lo que sella son los corazones. Pone a su espíritu dentro de su pueblo a fin de marcarlos como su preciada pertenencia. Es el certificado de que somos del Señor y nuestra garantía de ser hijos suyos. Dice el texto, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Por último, el texto dice en el versículo 14 que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ese espíritu es la garantía, eso es lo que significa la palabra arras, que la asociamos a bodas, pero el significado es garantía. Es una palabra de origen comercial, significaba aval, garantía, entregado en prenda, como un compromiso, como una primera cuota, como un depósito, por buscar todos los sinónimos. Cubre la primera parte del precio que se va a recibir. Alguno dirá que asegura el pago del resto, pero yo no estoy seguro que aquí esté asegurando el pago del resto, porque inclusive en una transacción comercial algunos no tienen problema en perder ese primer pago. Lo que sí que estoy seguro es que es algo ya entregado, parte del valor que se va a recibir. Un adelanto que no solo está prometido, no solo está prometiendo nuestra herencia final, sino que ya nos está adelantando una fracción de esa herencia que vamos a recibir, de esa herencia futura. Por eso es tan importante el sello como garantía de compromiso por parte de Dios, que no se convierte en una carga, sino como parte de una herencia adelantada. En Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ese sello y garantía nos lo recuerda constantemente. Es como si tuviéramos una voz en nuestro interior que nos está diciendo, eres hijo de Dios, Dios te ama, confía en Él, Él es tu Padre, todo te va a ir bien. Y producto de la bendición de esa promesa del Espíritu Santo vendrá el llamado fruto del Espíritu Santo, que esta vez sí, la semana que viene, hablaremos de él. Acabamos con una pregunta para ir dándole vueltas en nuestra cabeza después de lo que hemos estado escuchando. ¿Es en realidad
nuestra vida sellada por el Espíritu Santo? Y si es así, ¿cómo se ve? ¿Los demás pueden identificar que tenemos ese sello? ¿Me está señalando? ¿Sabemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y mora en nosotros, como dice en 1 Corintios 6:19? Pensad en esto que hemos dicho al final y sobre todo tomad decisiones para dar la respuesta correcta. El Señor os bendiga.